Y la pastora mencionaba y decía que no nos tenemos que olvidar que el Señor fue el que nos encontró. Él fue el que dio su vida en aquella cruz. Él fue el que vino a esta tierra a morir en aquella cruz para que nosotros pudiésemos estar hoy en este lugar. Si hoy hay alguien que merece ser exaltado, es Jesús. A Él sea la gloria en esta hora. A Él sea la honra. A Él sea la alabanza. A Él sea la adoración. Si hay algo que tenemos que jactarnos, es que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Lo quiero llevar a la palabra que está en Isaías, verso 53, capítulo 1. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Profetizando Isaías. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y sigue mencionando en el verso 2, dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido, bendito sea el Señor. La importancia de poder creer el mensaje del Señor. Isaías profetizó aquí 700 años antes que viniera Cristo, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién es el mensaje? Jesús. Cristo es el mensaje. Cristo es la buena noticia. Y cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando habla de brazo, habla de misericordia, de socorro. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se le ha revelado la misericordia del Señor? ¿A quién se le ha revelado el amor del Señor? Y cuando menciona que nosotros hemos sido curados, hermanos, hemos sido curados a través de esa cruz, ¿sabe qué me imagino yo? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dio muchas promesas para nuestra vida. Ya hay un ambiente espiritual donde aquellas promesas, si se puede decir, parafraseando, andan por ahí quizá volando, y aquel que tiene fe la arrebata. Aquel que tiene fe la arrebata. Y no es tan solo ser sanados o curados de una enfermedad a lo mejor de cuerpo, sino que muchas veces las enfermedades son por dentro. Y nuestro pastor lo ha enseñado, que las cosas más graves son las que están por dentro. Como por ejemplo la raíz de amargura. Las raíces de amargura no las vemos. ¿Quién es el que se va a dar cuenta? Uno mismo, cuando las raíces de amargura afloran. Y es por eso que el Señor soltó esa promesa. Si hoy usted quiere ser sanado, tómese de esa palabra, que el Señor fue a aquella cruz para que usted fuese sanado, para que usted fuese curado, para que yo fuese curado. Amén. Isaías, por imperación profética, habló de lo que iba a suceder de la venida del Señor. Esto nos da un diseño para que podamos estar prestos a lo que el Señor quiere. Nuestro pastor nos enseña que dice que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Si Dios antes hablaba, hoy también habla. Y si le habló a Isaías, es porque también quiere hablarnos a nosotros. Por eso, cada vez, hermano, que nosotros estemos pasando una dificultad, una circunstancia, un desierto, un proceso,
tenemos que decirle al Señor: Señor, háblanos. Señor, háblanos. Señor, háblanos. Señor, me desespero cuando no te escucho. Señor, me desespero cuando no me hablas por tu palabra. Tenemos que romper aquel esquema, hermanos, que yo busco a Dios a tanta hora. No. Hay que romper la compostura. Romper la compostura para buscar al Señor. Y créame que el Señor le va a hablar. Y créame que el Señor le va a hablar. Porque dice que el que le busca, le halla. Y la semana pasada tuve un sueño donde Dios tomaba un instrumento de acá de la congregación y decía a Dios mediante ese instrumento: así dice el Señor, examinar nuestro caminar y no tener la venida del Señor por tardanza. Cuando me despierto, hermano, me estremezco. Primeramente me examiné yo. Primeramente le digo: Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo en realidad, Señor? Y ahí llegamos a algunos consensos, llegamos a algunos resultados. Y el día de hoy, hermano, le quiero hablar con respecto a la ansiedad, al afán y a la ansiedad. Es decir, venciendo el afán y la ansiedad. Cuando hablamos de afán, viene de una palabra griega que dice estar preocupado, estar afligido, estar distraído. Y la palabra ansiedad viene del hebreo, que tiene como resultado afligirse, angustiar, depresión de espíritu. Mire qué causa el afán y la ansiedad. Tristeza. Eso es lo que causa la ansiedad. Eso es lo que causa el afán. Y hoy día, con la ayuda del Señor, hermano, quiero exaltar esta palabra primeramente para mí, y espero que pueda ser de bendición para su vida. Proverbio 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. En la versión Telea dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Cuando la Biblia menciona pero al final, la palabra final tiene como resultado o como significado recompensa. Entonces aquellos que andan en sus propios caminar, en su propio derecho, tienen como una recompensa la muerte. Yo no lo estoy diciendo, hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. No es algo que yo me estoy inventando, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. El camino refleja que en el curso de la vida vendrán caminos humanos, apartados de la voluntad del Señor. Uno, cuando llega a Cristo, rinde completamente la voluntad. No es solamente: el Señor, te entrego esta área nomás. No, rendimos toda la voluntad, hermano. Hay una frase que mi pastor, ves que la dice, hermano, cala mi corazón, y dice que cuando nosotros venimos al Señor, ya nosotros dejamos de ser. Ya no es lo que nosotros queremos. Ya no es lo que yo deseo o lo que yo anhelo. En el caso mío, yo llegué a los 22 años al Evangelio, hoy tengo 30. Por la misericordia del Señor, viví 22 años haciendo las cosas a mi manera. Haciendo lo que yo quería. Haciendo lo que a mí me parecía bien. Y llegó un momento que Dios me dejó, porque Dios da libre albedrío.
Y esa vida no la supe aprovechar, hermano. Así como usted. Yo no sé a qué edad llegó al Señor, pero ya no es su voluntad. Ya no es su voluntad. Es la voluntad del Señor. Ya no son sus planes, son los planes de Dios. Ya no se manda solo. Ahora hay un Padre bueno que lo manda. Un Padre bueno que lo manda. El propósito de Dios es espiritual, pero también requiere de nuestra presencia física. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Cuando nosotros estamos en el Señor y tomamos nuestras decisiones, vamos muriéndonos de a poco. Empezamos en el Espíritu. Y yo le puedo dar testimonio de eso, hermano. Nos vamos muriendo de a poco, nos vamos secando y empiezan a llegar las enfermedades. Empieza a llegar el caos. Y uno se pregunta ¿por qué? Si aún creo en Dios, si aún amo a Dios. Sí, pero los caminos que le parecen al hombre recto, su fin es la tumba. Pero bendito sea el Señor, que Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé de su sabiduría, aquella sabiduría buena, aquella sabiduría que produce temor, aquella sabiduría que produce frutos, porque la sabiduría humana que nosotros tenemos, dice la Biblia, que es diabólica, que es demoníaca, que es conforme a nuestros deleites, que es conforme a lo que nosotros queremos. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude en el día a día, que Dios nos ayude a enfrentar los afanes y la ansiedad. No es fácil, hermano, todos tenemos realidades distintas. Todos tenemos realidades distintas. Yo me tengo que poner en su zapato para poder comprenderle. Pero si hoy Dios está exhortando este mensaje, es porque algo quiere hablar a su espíritu, algo quiere hablar a su vida. ¿De qué se está afanando el día de hoy? ¿Cuál es la tristeza de espíritu que hoy día quizás tiene por querer hacer su voluntad, por querer seguir haciendo sus caminos? Y Mateo 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha. Cuando habla de puerta, habla de Cristo, porque Cristo es la puerta de salvación. Entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Muchas veces pensamos que porque Dios está de nuestra parte, podemos hacer cualquier cosa. Y no es así. No es así. Cuando Dios está de nuestra parte, primero vamos y le preguntamos, Señor, ¿le parece esto? Y oramos, y si no tenemos respuesta, están nuestros pastores. Qué importante, hermano, tener pastores. Qué importante tener pastores. Porque eso es la voz del Señor que ha establecido en esta iglesia. Y qué importante tener profeta, porque la Biblia dice, creer en Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Y tenemos profetas, bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Cada vez que venga ese afán, esa ansiedad, debemos buscar el consejo en su palabra. Y Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. El Hijo de Dios no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Padre, aquel que le envió. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¡Wow! Palabra del Señor, hermano.
Alabe lo que Él vive. La versión BIN dice, pero sean practicantes de la palabra, no solamente oidores que se engañan de sí mismos. Y la Torre Samat dice, porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, era parecido a un hombre que contempla al espejo su rostro nativo ensuciado con algunas manchas. Es decir, cuando Dios nos exhorta una palabra, hermano, tenemos que tomarla y hacerla por vida, hacerla por obra. Que no tan solo sea solamente en nuestra mente, sino que descienda a nuestro corazón y que en el día de mañana pueda caminar junto a nosotros. Por eso dice que es lámpara, tu palabra, lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Si estamos constantemente citados en la palabra, junto a la palabra, hermano, vamos a caminar parejito. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Y muchas veces los afanes nos pueden provocar ceguera espiritual y nos puede provocar sordera espiritual, hermanos. Es decir, que no podemos entender a lo mejor el tiempo de la visitación del Señor a nuestras vidas. A lo mejor estamos tan afanados en un trabajo, a lo mejor estamos tan afanados en la universidad. Hermano, escúcheme con oídos circuncidados. Es bueno trabajar, es bueno estudiar, pero es malo afanarse. Es malo afanarse. Porque la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos afanamos. Y de repente empezamos a alejarnos del Señor, y no nos damos cuenta que ya de repente están alabando al Señor y estamos. Y no sentimos nada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el afán entra en el corazón. La ansiedad entra en el corazón. Como decía nuestro pastor, es triste la realidad, pero muchas veces pasa. Una atmósfera preciosa, rica, hermosa, y enviando WhatsApp, hablando, comiendo. Cuando la gloria del Señor está en este lugar, cuando la presencia del Señor está en este lugar, cuando el Salvador está en este lugar, cuando su Espíritu Santo se mueve en libertad en este lugar. ¿Producto de qué? De los afanes, hermanos. Que Dios nos ayude a poder identificar en este día cuál es el afán que no nos permite ver la gloria del Señor. ¿Sabe qué? Cuando la gloria del Señor viene a nuestra vida, tiene que provocar cambio. Tiene que provocar cambio la gloria del Señor. Es imposible que yo reciba gloria de Dios y siga siendo el mismo. Es imposible, hermano. Porque la Biblia me enseña que todos aquellos que se encontraron con la gloria de Dios, se produjo un cambio. ¿No fue así con Zaqueo? ¿No fue así con Mateo? ¿No fue así con Pedro? ¿No fue así con Pablo? Lucas 10:38, el tiempo de la visitación. Y dice: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Como hoy día estamos recibiendo al Señor en esta casa. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y dice que en la casa también estaba María. Estaba Marta y María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida.
y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Y Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante en este lugar. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Hermanos, cuando habla de ocupada, habla de la palabra afanada, afanado, ansioso. Mientras habían dos tipos de mujeres, y nos da un diseño la Escritura, que está Marta y María. Marta preocupada en el afán, en la ansiedad, haciendo las cosas, mientras que María le vino la revelación de quién había entrado a la casa. Y dice que María se acercó para escuchar atentamente las palabras de Jesús. Y mientras que Marta estaba tan desesperada en los quehaceres que no se dio cuenta quién había entrado a la casa. ¿Había entrado Jesús? ¿Producto de qué Marta no había notado? Porque el afán había entrado a su corazón. En otra versión, en la RBG dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. De ese mismo día, cuando María tuvo un encuentro con el Señor, hermanos, la Biblia dice que fue distinta. Mientras que Marta seguía en su condición. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo, escúcheme bien, y esto es un rema, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer a Dios, todos podemos creer, pero creerle a Dios es creerle a su palabra, es creer a lo que Dios habla, es creer a lo que Jesús habla. Es decir, si hoy estás pasando algo, Jesús te dice: tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Que no se afane tu corazón, ni que tampoco entre ansiedad, todo va a estar bien. María entendió la visita de Jesús y prefirió sentarse ante él para poderlo escuchar, dejando todo afán de lado, mientras que Marta se afanó en lo suyo. No seamos Marta, más bien seamos María. Amén. Gloria a Dios. Juan 17, 11, 17. Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿correcto? Donde dice que Lázaro era amigo de Jesús y Marta y María eran mujeres muy amadas por el Señor. Pero la Biblia dice que cuando Lázaro se enfermó, el Señor andaba en otra aldea sanando, andaba haciendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Mientras que todos estaban atónitos esperando a que llegara el amigo de Jesús. Y le llegó el rumor a Jesús: Jesús, tu amigo ha muerto, tu amigo sufre de una enfermedad severa. Y el Señor, parafraseando, hermanos, déjeme pensar, el Señor dice: ya, tranquilo, ahí después voy. Y el Señor seguía en la suya, seguía en la suya, hasta que Lázaro muere, hermano. Pero ¿cuántos creen que Dios nunca llega tarde? Dios nunca llega tarde a la realidad que quizás hoy día estamos pasando. A lo mejor nosotros decimos: ya pasó mi temporada, y empezamos igual que las palomas. Pero Dios nunca llega tarde, hermano. Jamás Dios llega tarde. Dios es experto para hacer jaque mate. Bendito sea el Señor. Dice: llegó pues Jesús y halló que ya hacía hace 4 días ya estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarles por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa.
¿Nota la diferencia? Marta, toda alborotada. Y María, tranquila, tranquila María, tranquila. Tranquila, tranquila, si escuchaste sus palabras. Tranquila María. Y Marta, ¿qué va a pasar? Lázaro murió. Jesús, ¿dónde está? Y María, tranquila, que yo sé que mi Redentor vive y no seré avergonzado, avergonzada. Tranquila, porque si hoy falta, mañana habrá. Tranquilo, que si hoy estoy enfermo, Dios sanará. Tranquilo, porque si hoy tengo puertas cerradas, Dios las abrirá. Bendito sea el Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidieses a Dios, Él te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí. A la que estaba confiada, a la que había escuchado las palabras del Señor, le dijo, María, el Maestro está acá y te llama, porque Dios llama a aquellos que le creen y Dios los llama por su nombre. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Hermano, todos pensaron que María iba a llorar. María iba a recibir a su Señor porque sabía quién había llegado. Sabía quién había llegado. Todos dijeron, María va a llorar, ya vamos a consolarla. María no, María iba, llegó mi Señor, algo va a pasar, porque donde está la presencia del Señor algo tiene que suceder, porque cuando está su Espíritu algo tiene que pasar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya le había entrado un poquito la duda. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió. Mire, Jesús cuando nosotros lloramos se conmueve. Se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, Jesús lloró. Entonces muchas veces cuando estamos en nuestro caos, en nuestro desierto y lloramos, dice que el Señor llora con nosotros. Es por eso que el Señor nos entiende. Es la realidad que a lo mejor nos encontramos. Por eso el Señor nos hace consuelo. Nos consuela cuando vamos a su presencia. Y no nos juzga, sino que nos da caricia. Nos da caricia. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado también que muriera Lázaro? Bueno, y ahí todos saben que se va a provocar el milagro y llega Jesús y le dice, Marta, quita la piedra, que el que está ahí adentro solo duerme. Y ahí es donde Jesús también lanza la palabra y dice, Lázaro, ven fuera.
Hoy el Señor le dice a tu afán, sal fuera. Hoy el Señor le dice a tu ansiedad, sal fuera. Porque eso no le pertenece a tu corazón, sino que el que gobierna tu corazón se llama Jesús. Jesús es el dueño de tu corazón. Todo lo que le pasó a Lázaro le impactó la vida de María, a tal grado que su relación con Jesús cambió. Por eso nosotros, cuando estamos pasando una situación, un proceso, o llámese como se llame, es porque netamente el Señor nos quiere acercar más a su presencia. No lo mire como, ay, otra vez, no, sino que el Señor algo quiere sacar de usted. Yo soy convencido que la voz del Señor es como la luz de la aurora. Es una voz que está acá adentro, que cuando la alimentamos, florece y florece y florece y florece y florece y sigue floreciendo y da fruto y da más fruto y da mucho fruto y da mucho, mucho, mucho y más frutos. Así es la voz del Señor. Y dice que la misma María, entonces Jesús salió 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Le hicieron una cena allí. Y Marta no había entendido, seguía sirviendo. Imagínense, seguía sirviendo. Mientras que María dice que tomando una libra de perfume puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con el cabello. Y la casa se llenó de fragancia. ¿Sabes qué veo yo aquí, hermano? Una mujer que ya dijo, ya, me rindo. Ya no es con mis fuerzas. He intentado hacer de todo. Me rindo, Señor. Y como en esos tiempos lo más preciado era el dinero, ella dijo, en esto, Señor, te voy a demostrarte delante de todos que yo quiero más de ti. Y dice que esta mujer compró un perfume que en ese entonces costaba 1 año de salario, hermano. 1 año de salario. Y dice que lo derramó. No le importó nada ni nadie de lo que estaban en el entorno, sino que ella quería estar con su amado, con su Señor, porque sintió que aquellas palabras le producían algo en su interior, porque sintió que en su sequedad interior las palabras del Señor provocaban ríos de agua viva. Como hoy el Señor quiere impartir ríos de agua viva en tu interior, sacando todo afán, sacando toda ansiedad de tu corazón. Y Jesús, hablando también a sus discípulos, no le habló a la gente en sí, sino que le habló a sus discípulos sobre acerca del afán y de la ansiedad. Y nosotros somos discípulos del Señor, amén. Somos discípulos del Señor. ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿Por el comer? ¿O por el cuerpo? ¿O por el qué vestir? Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis más vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadiendo a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Avanzo rápido, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabes qué? Cuando tú buscas el reino del Señor, cuando tú y mi hermano Bastián hablaba el día domingo del reino del Señor, cuando nosotros buscamos las cosas sobrenaturales, las cosas naturales son estas, pero lo sobrenatural es lo que se está moviendo en esta hora, en este ambiente espiritual, donde se está moviendo lo que tú necesitas. Y Dios te dice, buscar el reino de Dios y todas aquellas cosas que tú necesitas, dice que te van a enlazar. Porque dice esa palabra añadidura, en el original dice que te van a enlazar. Sola te enlazan.
Es decir, tú buscas el reino y las añadiduras te enlazan. Tú buscas el reino y te enlazan. Tú buscas el reino y aquellas cosas que tú necesitas solas te van a llegar, te van a enlazar. Pero preocúpate del reino del Señor. Y termino con esto, hermano. Póngase de pies, por favor. Podemos ver el diseño del Señor y podemos ver los dos tipos de personas. Podemos ver Marta, que tiene como significado afanada, afanado, ansioso, pero también podemos ver la otra parte, que es María, que decidió buscar el reino del Señor. ¿Cuál quieres ser tú el día de hoy? ¿O en qué posición a lo mejor estás tú el día de hoy? A lo mejor tú estás como Marta, o a lo mejor tú estás como María. Si estás como María, te bendecimos. Pero si estás como Marta, hoy es el tiempo donde su presencia está en este lugar. Y la Biblia dice que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú reconoces, viene el poder del Señor. Cuando tú le dices: Señor, me he afanado, he dejado tu reino, he dejado tu mandato, he dejado lo que tú me has dicho, lo que tú has confiado. Y lo confieso, dice que viene el poder del Señor a restaurarte. Segunda de Corintios 4:17, hermanos, termino con esto. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Y sabes qué? Esta palabra que subrayé con amarillo tiene como significado blepo. Y blepo dice cuidado, vigila, estate alerta, estar atento. Es decir, que lo que tú estás pasando va a provocar en ti un mayor peso de gloria. Pero no te afanes. Cuidado, blepo, estate discerniendo a lo que estás pasando, porque no es lo que tú estás pasando, lo que hoy es tu gigante, no es blepo. Cuidado, mantente despierto, mantente vigilante, que esas cosas no entren a tu corazón. Más bien, blepo, estate alerta con las cosas que no se ven, que la venida del Señor en cualquier momento, hermano, los vamos. La gloria del Señor se manifiesta en aquellos que reconocen. Y cuando reconocemos, se produce un cambio. Y hoy, hermano, quiero que tú ahí empieces a hablar con el Señor. A lo mejor te has afanado, a lo mejor le has dado, como Marta, más énfasis a las cosas que se ven. Y dile al Señor, digámosles al Señor: ayúdanos, Señor. Yo sé que soy carente de esto, Señor, pero ayúdame a creer. El reino de los cielos está entre vosotros, dijo Jesús. La buena noticia está entre vosotros. ¿Qué es lo que necesitas, iglesia? En Jesús está lo que necesites. Lo que necesitas, Jesús lo tiene.
Que el afán y la ansiedad no endurezca tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si Dios te rescató, no es para que sigas en tu vida, sino para que sigas en el proyecto, para que sigas en el propósito que Dios tiene contigo. Recuerda que Dios te eligió. Recuerda que Dios te escogió. Y lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer sí o sí. Pero depende de ti cuánto te tardas. Amén.